Hola, bienvenidos todos a un nuevo video. Mi nombre es Natalie Zamora y el día de hoy les voy a hablar sobre Pablo Palacio y su novela Débora. Pablo Palacio nació en la ciudad de Guayaquil el 25 de enero de 1906, hijo de Clementina Palacio, quien falleció cuando él apenas tenía 6 años, quedando bajo la tutela de sus tíos. Estudió la primaria y secundaria en su ciudad natal, para graduarse como abogado en la Universidad Central del Ecuador, en donde trabajó como profesor titular de Filosofía y Letras, llegando a ser decano. Cumplió, además, con la función de subsecretario de Educación con el ministro Benjamín Carrión, uno de los ensayistas más potentes de la literatura ecuatoriana del siglo XX. De igual modo, fue nombrado como segundo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938, a la par que ejercía el periodismo. Como militante de izquierda, difundió las ideas socialistas desde el diario La Tierra y la revista Cartel. La literatura se convirtió en su vocación y pasión principal. Con respecto a sus obras, los géneros de Palacio abordaron en las novelas y los cuentos. Su primera publicación tuvo lugar cuando cursaba los 14 años. Fue el poema Ojos Negros, que apareció en 1920 en la revista de la Sociedad de Estudios Literarios de su colegio. Escribió también su primer cuento, El Huerfanito, para los Juegos Florales que Benjamín Carrión organizó en Loja en 1921, con el que ganó un premio. Amor y Muerte, publicado en 1922, El Frío y los Aldeanos en 1923, Rosita Alguero y una carta, Un hombre y algunas cosas más en 1924, Gente de provincias, Comedia inmortal, El antropófago, Brujerías, Las mujeres miran las estrellas en 1926, son algunas de sus obras. En 1927 publicó Señora, novela guillotinada. Por otro lado, presentó en su colección de cuentos Un hombre muerto a puntapiés, cuento policíaco, publicado el 26 de abril de 1926 en la revista Hélice y un año después en la colección de cuentos del mismo nombre. Es una de las obras más destacadas de Palacio, además de ser la primera obra literaria ecuatoriana en tratar abiertamente el tema de la homosexualidad. La obra ha sido adaptada a la televisión, teatro y cómic. Según el escritor y crítico literario Galo René Pérez, Un hombre muerto a puntapiés es una de las narraciones maestras de la literatura ecuatoriana. Y gracias a su novela Débora, de 1927, novela subjetiva que profundiza en la psicología de sus personajes, Benjamín Carrión, cautivado por gran talento, le dedicó un ensayo en su obra Mapa de América. En 1929 editó Una mujer y luego Pollo frito. Publicó Sierra en 1930. La novela Vida del Horcado en 1932. El cuento Sierra en 1936, a la par que publica ensayos y artículos de corte filosófico y jurídico en revistas y otros medios impresos. Pablo contrajo matrimonio en 1937 con Carmen Palacio Ceballos, la reina del mundo intelectual capitalino, escultora y escultura, como lo describió su amigo el escritor José de la Cuadra, y construyeron una hermosa casa en el norte de la ciudad, que llenaron de libros, de obras de arte, de cosas bellas. Al poco tiempo vendrían 2 hijos, varón y mujer. Pablo Palacio es uno de los iniciadores de la vanguardia literaria del Ecuador e Hispanoamérica. En lo relacionado a estructuras y contenidos narrativos, su carácter irreverente, antirromántico, la ruptura del tiempo lineal, muy diferente a la de los escritores del costumbrismo, del realismo social de su época. Su obra ha sido publicada de manera póstuma y consta en antologías del Ecuador y de Hispanoamérica. En 1939 empezó a padecer trastornos mentales y fue internado en una clínica psiquiatra por varios años. Su locura se transformó en una de las grandes coartadas de los críticos que lo acallaron y se burlaron de él. Pero Palacio escribió todos sus textos cuando él estaba cuerdo, detalle que suele ser ignorado por quienes solían criticarlo. Finalmente,
Falleció el 7 de enero de 1947 a los 40 años de edad. Débora es una novela corta experimental publicada en Quito en octubre de 1927. La trama del libro sigue al teniente, un personaje que nunca es definido por completo en la obra. Durante un paseo por las calles de Quito, en busca de una conquista amorosa o de cualquier evento con relevancia que finalmente nunca llega. La novela está compuesta por una serie de fragmentos que muestran varios hechos cotidianos en el paseo del teniente y que son constantemente interrumpidos por las divagaciones del narrador, sus comentarios sobre el protagonista y el tedio que le produce la construcción misma de la trama de la novela. Los fragmentos de la historia no se presentan en una sucesión lineal de hechos, sino que conforman una serie de imágenes subjetivas de la perspectiva del narrador. Entre las técnicas empleadas en la obra destacan el flujo de conciencia y la metaficción. La primera edición del libro contó con dibujos de los caricaturistas Guillermo Latorre y Canela, en la portada y contratapa respectivamente. La obra relata la historia de una mujer que en su interior posee dos personas encerradas, quienes se hacen llamar yo primera y yo segunda, y cada una tiene su propia forma de pensar. La novela usa especialmente el trastorno de doble personalidad, el cual se hace tema central del relato, cuando ambas personalidades de Débora se enamoran del mismo hombre, por lo que rivalizan para obtener el amor del sujeto. Sobresale por la temática y su composición, destacando a Pablo Palacio en un merecido puesto de los mejores de su época. Y esto ha sido todo sobre Pablo Palacio y su novela Débora.